quiero hablarles sobre el estudio de la producción musical. Y es que muy a menudo, prácticamente cada semana, me están preguntando como, oye Olbaid, ¿cómo le hiciste o dónde estudiaste producción musical? Y casi todos se sorprenden cuando les digo que yo no he acudido a ninguna escuela de producción musical, sino que todo lo he aprendido por mi propia cuenta, de que soy autodidacta. Entonces, autodidacta, entre comillas, no podría decir que todo por mi cuenta, porque, pues bueno, también he visto foros, leído manuales, que eso, o sea, incluso he visto otros videos, a veces tutoriales, que lo hacen otras personas, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor yo lo busqué, yo me estoy procurando ese conocimiento, pero tampoco significa como que yo generé todo ese conocimiento, ¿no? De repente hay que tener un poquito esa distinción. Pero bueno, a final de cuentas, autodidacta. Y la pregunta es entonces, muchas veces, oye, Albright, ¿debería estudiar producción musical o qué debería estudiar si quiero ser un productor musical o si puedo aprender todo por mi cuenta? Aquí ya entrando, como les acabo de comentar, si yo logré ser un productor musical, diseñador de sonido, aprender sobre mezcla y masterización por mi cuenta, yo sé que ustedes también pueden. No hay por qué, o sea, por qué no se pueda. Yo no soy especial, no es que haya tenido, yo creo, circunstancias especiales. De hecho, yo creo que actualmente, ahora y con todo lo que trato de hacer para el canal, como los cursos de mezcla, de masterización, de diseño de sonido, del uso del DAW, de FL Studio, creo que de hecho ahora tienen muchas mejores circunstancias para poder aprender ustedes por su cuenta. Y ser completamente autodidactas, ser profesionales, pero sin haber acudido a una escuela. Aún así, de repente hay gente que me dice, oye, es que de todas formas yo quiero un certificado. Y esto, no sé, ¿para qué? Depende a veces, ¿no? También la carrera, pero en el caso muy específico de la producción musical, el tener un diploma, el tener un certificado, creo que vale nada, porque sale sobrando. Y es que cuando tú mandas, por ejemplo, un demo, y muy en concreto cuando tú eres un productor musical como artista, creo que sale sobrando porque lo que habla por ti es tu trabajo. Cuando tú mandas un demo a un sello discográfico, ellos van a escuchar lo que tú les estás mandando. Van a escuchar cómo hiciste el arreglo, cómo trataste los instrumentos, qué es lo que expresa la canción, la claridad, la potencia, la propuesta de tu canción. No les va a importar si estudiaste profesionalmente o no. No les va a importar si fuiste el primero de tu clase o no. No les va a importar en absoluto cuántos años estuviste estudiando. Lo que habla por ti es tu trabajo. Es la meritocracia, tal cual. Así que yo podría decirles entonces que el papel sale sobrando. Y no solamente en la producción musical, incluso también en muchas otras carreras. El mundo está cambiando, cada vez hay más carreras que creo que se pueden hacer incluso desde casa si es que tú tienes esa disciplina, esa autodisciplina para poder enseñarte a ti mismo, seguir horarios, poder investigar cuando tienes dudas, hacer ejercicios para que todas las cosas queden bien comprendidas, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que salen sobrando. Y yo les puedo decir también que en la gran mayoría de trabajos, normalmente te piden un currículum para ver tu experiencia. En el currículum, pues sí, se tiene que poner dónde estudiaste, si hiciste una licenciatura, una maestría, un doctorado, algún otro posgrado. Pero casi siempre lo más importante es tu experiencia, qué es lo que has hecho. También puede tener de repente un poquito de impacto cuando recién saliste de la universidad o de la carrera universitaria o de la carrera técnica. Sí, a lo mejor porque definitivamente hay unas escuelas mejores que otras, pero a la larga lo que va a importar es la experiencia. Y yo se los puedo decir, o sea, que cuando yo salí al campo laboral, para los que no saben, yo estudié de hecho ingeniería mecatrónica, que no tiene nada que ver con la música. Cuando yo llegué al campo laboral, me topé contra estas personas que ya tienen años y años trabajando en lo mismo y dices, estos se la saben todas. No importa lo que le preguntes, no importa el problema que pueda salir con las máquinas, el que no tengan un título de ingeniería, ¿no? No les impide saber incluso más que tú. Yo estaba recién egresado de la universidad con mi reluciente título de ingeniería que no servía para nada, porque sí, tenía los conocimientos teóricos, pero no tenía nada de práctica.
Y yo al lado de esas personas que muchas veces no tenían una licenciatura, ¿no? De la universidad, muchos de ellos solamente tenían carreras técnicas, aún así ellos sabían muchísimo más que yo, ¿no? Para mí fue un golpe de realidad darme cuenta de esa diferencia, ¿no? Entre la realidad y solamente lo teórico. Siempre lo teórico y la práctica es bastante distinto. Y muchas veces pasa así en cualquier otra carrera, y en la producción musical es lo mismo. Puedes leer todos los libros que tú quieras de mezcla y masterización, puedes leer todo lo que tú quieras sobre ecualizadores, pero si jamás te pones a practicar, a ver efectivamente cómo es que se escucha un ajuste de ecualización, cómo es que se oye la compresión, porque eso es algo que cuesta mucho trabajo al principio, ¿no? Haces ajustes y no te das cuenta qué es lo que está haciendo un compresor. Tienes que aprender a escuchar qué es lo que hace la compresión. Si tú no practicas eso, de nada te va a servir tener todas las licencias, todos los papeles. Pero bueno, habrá algunas cosas donde sí sea a lo mejor un poquito más necesario tener un papel. Y es que a veces me preguntan que si es lo mismo la ingeniería en audio que la producción musical, y no. Están un poco relacionadas, la verdad, sí, pero no es para nada lo mismo. Son cosas un poco distintas. Solamente el audio, la palabra audio, es casi que lo está relacionando, porque un productor musical se encarga principalmente de utilizar el software para la creación musical. Y un ingeniero tiene que entender los conceptos de la física, de la electricidad, de que si el conductor de cobre tiene tanto diámetro y por lo tanto deja pasar cierta mejor, o sea, señales eléctricas, ¿no? Con cierta amplitud, y que a lo mejor si tiene una frecuencia muy elevada se calienta demasiado, entonces necesitas usar esta otra cosa. O sea, son cosas completamente distintas de enfoque. Y por ejemplo, un ingeniero a lo mejor de audio sí podría necesitar un papel, ¿no? Para que sea contratado por un estudio o una discográfica grande, ¿no? Digamos que yo soy Sony Music, Universal Music o Columbia Music, o a lo mejor soy un estudio de películas, ¿no? Y yo necesito que alguien haga las conexiones, ¿no? correctas eléctricas para un sistema de audio, cosas por el estilo. Ahí sí como que te avala un poco más tener ese papel de decir, ok, mira, yo estudié efectivamente esto, sé lo que hago, no te voy a explotar una bocina o te voy a quemar un amplificador porque no sé cómo conectarlo bien. Ahí podría llegar a hacer eso, pero yo sé que muchos están llegando acá porque lo que quieren es producir su propia música, producir beats. A lo mejor son cantantes y quieren hacer las pistas para su propia música. A lo mejor quieren producir música electrónica, quieren producir pop, quieren ser ghost producers, no sé. La mayoría quiere hacer música, no enfocarse a eso, ¿no? A trabajar en un estudio o audio en directo para un concierto. Entonces, para este caso entonces en concreto, efectivamente yo creo que no es tan necesario tener el papel, ¿no? O estudiar formalmente, digamos que en una escuela. Ahora, yo sé que esto no es para todos. Yo sé que hay muchos diferentes tipos de personas. Hay algunos, como yo, que se quedan con una duda y les gusta investigar, les gusta conocerlo a fondo, hasta que me quede bien claro y yo lo pueda explicar muy fácilmente al resto de las personas. De hecho, creo que el haber tenido mi canal de YouTube para poder explicarle a la gente, cuando tú quieres enseñar algo, creo que es cuando más aprendes. Porque, no sé, de repente te da miedo que te lleguen a preguntar algo y que tú no sepas. Por lo tanto, te tienes que asegurar de que conoces perfectamente del tema que estás hablando. Para que sea como sea que te lo pregunten, en el orden que te lo pregunten, tú puedas responderlo y estés muy seguro de lo que estás hablando. Por eso, a mí me sirvió el ser autodidacta. Pero yo sé que hay muchas personas que no son así. Que lo que necesitan es alguien que les esté guiando. Alguien que les vaya diciendo, tienes que estudiar esto, y que tú en cualquier momento le puedas preguntar, ¿no? Saber que tiene la disponibilidad, que está ahí para ti, para que cada vez que tú hagas una pregunta, sabes que te lo va a responder de inmediato y a lo mejor te lo va a explicar con dibujitos, palitos y bolitas o plastilina o lo que tú necesites. Yo sé que hay personas que aprenden mejor de esa manera, ¿no? O que necesitan a lo mejor tocar las cosas para aprender mejor. Digamos, un sintetizador. Yo trabajo todo digital, todo virtual,
¿no? Pero a lo mejor no es tan satisfactorio para algunas personas trabajar de esa manera, ¿no? Dando clic con el mouse. Entonces lo que necesitan a lo mejor es un sintetizador físico que ellos puedan estar moviendo, que como los bebés, ¿no? Cuando están descubriendo algo por primera vez, ver los colores, ver las luces, ver qué hace cuando giras una perilla, tal cual. Y eso te lo podría llegar a ofrecer una escuela. Entonces, sí, para ese caso de personas que no son, o a lo mejor no tienen la disciplina también, porque eso podría ser otra cosa, a lo mejor sí pueden aprender por su cuenta, pero no tienen el tiempo suficiente o no tienen, no sé, la organización o la fuerza de voluntad, pueden ser diferentes factores, para poderse sentar diario o 5 veces a la semana, 3 veces a la semana para estudiar algo y dedicarle un tiempo. En ese caso, ir a un lugar específico como que cambia, ¿no? Ese chip, tu mentalidad a decir, ok, ahora estoy en la escuela, cambio mi chip, modalidad estudiar, ¿no? Y te puedes concentrar más al salir de, digamos que del lugar donde normalmente estás, ¿no? Que podría ser tu habitación, la sala, tu casa, la oficina, no sé. El ir a otro lugar te podría ayudar, ¿no? A lo mejor a concentrarte. Y bueno, en las escuelas siempre hay maestros, diferentes maestros. Puede haber maestros buenos, maestros malos, eso sí. Igual que en las escuelas de cualquier universidad. En una universidad, aunque tenga mucho reconocimiento, puede haber también maestros buenos, maestros malos. En escuelas que a lo mejor no tengan tanto reconocimiento, también puede haber maestros muy buenos, maestros malos. De hecho, yo sé por experiencia que hay escuelas pequeñas que también pueden llegar a tener los mismos maestros que las escuelas de paga. Un amigo mío que salió de la ingeniería, él daba clases en una de las escuelas o de las universidades más top del país de México, el TEC de Monterrey, y al mismo tiempo también daba clases en una escuela que era pública, que era del estado, ¿no? Que era gratuita. Entonces, igual, puede haber de todo. El detalle con las escuelas de producción musical es que son muy pocas, o sea, hay muy pocas opciones, y además es que son muy caras. En general son muy caras. Por si alguna vez han tenido la curiosidad, simplemente investiguen físicamente una escuela de producción musical, cuánto cuesta. Ahí de repente creo que podría también ser un buen ejercicio para aprender a valorar más todo lo que tenemos en YouTube, y no lo digo por mi canal, sino todos los otros canales, videos que hay sobre producción musical, porque es muy muy caro. Porque son lugares que normalmente pues tienen las instalaciones, tienen el equipo, tienen que pagar los maestros, te ofrecen diferentes servicios, acceso a lo mejor ilimitado a consolas, cosas por el estilo. Entonces sí, son muy caros. Entonces esa es otra limitante. Si tú vas a ir a una escuela, tienes que tener en mente que vas a gastar mucho más que si quisieras aprender por tu cuenta. Así que tenlo en mente. Para resumir, si tú eres alguien que quiere aprender producción musical, tienes que hacerte, creo que principalmente, unas cuantas preguntas. Primero, ¿eres capaz de ser lo suficientemente ordenado y disciplinado para llevar un horario, para hacer lo mismo de forma constante durante un tiempo prolongado? ¿Sí o no? Si dices que sí, eso es un punto a favor de aprender por tu cuenta, siendo autodidacta, ya sea a través de videos de YouTube o a través de un curso de alguna otra página, como por ejemplo Udemy, lo cual te sale mucho más barato que ir a una escuela física. Y eso sería la segunda pregunta. ¿Tienes el dinero o la solvencia económica para pagar una escuela? ¿Sí o no? Si dices que no, entonces otra vez un punto a favor de estudiar por tu cuenta. Pero si dices que sí, en cuanto a que tienes la solvencia económica y a que eres mejor aprendiendo, haciendo las cosas en vivo, teniendo a alguien, a un mentor a quien estarle preguntando, y que necesitas, ¿no?, ese apoyo o esa estructura externa para tú poder hacer las cosas, en ese caso creo que sí te podría convenir mejor hacerlo en una escuela física. Y pues bueno, como no tienes problemas económicos, suponiendo que respondiste a esas preguntas, entonces esa sería tu opción, una escuela. De lo contrario, tienes las opciones de aprender gratuitamente a través de videos, de mis cursos de YouTube, por ejemplo, o pagar cursos también. En mi caso en particular también tengo cursos actualmente en Udemy, pienso subir más, donde también puedes ver todo de forma muy ordenada y puedes aprender también bastante rápido. Entonces, esas son las ideas en general, hablando. Y bueno, ahí el de Udemy te dan también un certificado, ¿no?, de que tomaste el curso, por si te interesa también eso.
vamos a hablar sobre los sellos musicales. Esto es sobre todo una plática orientativa, porque cuando estamos comenzando en el mundo de la producción musical, a veces, nos enfocamos en lo técnico, ¿no? Cómo manejar el programa, teoría musical, cómo podemos comenzar con la producción de acordes, diseño de sonido, mezcla, masterización, ecualización y todos esos temas. Pero a final de cuentas, cuando ya terminamos una canción, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue sería poderlo registrar, ¿no? Derechos de autor para proteger nuestra creación, nuestra obra. Pero eso va a ser un tema para otro video. Eso sí va a ser para un video. No lo quiero hacer en podcast porque me gustaría pues mostrarles, ¿no? Algunas de las herramientas que se pueden utilizar, las páginas, cómo se hacen los registros. Pero va a ser tema para otro video. Si lo quieren ver, lo están viendo aquí en YouTube, déjenme un like, déjenme un comentario. Y bueno, si lo estás viendo o lo estás escuchando más bien en alguno de los podcasts, en Spotify o en Apple, pues bueno, guárdalo para que más adelante si hago un podcast hablando de copyright, pues bueno, ahí no te lo vayas a perder. Pero después de haber registrado nuestra obra, ¿qué es lo que sigue? Obviamente, pues publicarla, ¿no? Pero ¿cómo? Hay dos maneras principales en las que tú puedes publicar tu propia música y una es haciéndolo de forma independiente. Para eso hay muchas opciones, muchos sitios, distribuidores. Por ejemplo, yo lo hago con DistroKid. También existen otras opciones como Bandcamp y cada vez hay más opciones. Pero también están las otras opciones, las clásicas, por decirlo de alguna manera, que son los sellos musicales. Los sellos musicales o las disqueras desde hace muchos años, desde que existe creo que la industria de la música, siempre se han encargado de poder encontrar a los músicos, producirlos, lanzarlos para que los escuchen y luego se quedan con una parte de todas las ganancias. Pero bueno, eso era antes. Digamos que tú eras un músico, tenías una banda y de repente te descubría un cazador de talentos. Te decía, mira, te puedo firmar un contrato para que mi sello discográfico, ¿no? O para el cual yo trabajo, te va a pagar, te va a prestar el estudio y en ese caso tú puedes utilizar todo su equipo, te va a prestar a los ingenieros de mezcla, de masterización, a todo lo que corresponde también a la parte artística de diseñar a lo mejor la portada, diseñar la imagen de la banda, también lo que involucraba programar, ¿no? Hacer tours, hacer videos, organizar las tocadas, etcétera. Todo eso era lo que ofrecían de antaño las disqueras musicales, los sellos musicales. Pero, como lo estoy diciendo, eso era antes. En la actualidad, como ya cambió todo esto de la industria, muchas de esas cosas que te ofrecía un sello discográfico ya no es como que tan fuera del alcance, ya no está tan lejos de hacerlo tú mismo. Por ejemplo, antes decías, voy a firmar un contrato por X años para que yo pueda utilizar tu estudio, tus instrumentos, a tus ingenieros. Pero ahora con un software de producción musical como FL Studio, como Ableton, como Logic Pro, Cubase, Pro Tools, cualquiera de ellos, nosotros ya tenemos prácticamente en nuestra computadora el estudio de grabación. Y más tomando en cuenta el acceso tan fácil que ya tenemos a una interfaz de audio, a instrumentos, a micrófonos, que desde tu propio home studio, desde tu propia recámara, tú lo puedes grabar y con el proceso adecuado suena bien, ¿no? Ahí no tienes creo que ningún problema al respecto. Pero bueno, eso era una de las ventajas. ¿Cuál era otra de las ventajas? Pues que a lo mejor la distribución, ¿no? La distribución, ellos te decían, yo lo puedo mover a las tiendas físicas, puedo imprimir los CDs, grabar los CDs o los cassettes o los LPs, los vinilos en ese entonces, distribuirlos a las tiendas físicas a lo largo del país o del mundo. Pero eso también ya quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estos servicios de distribución que ya pueden ponerlo en todas las tiendas, en todos los servicios de streaming. Y de repente, pues bueno, no sé, ustedes piensen, hagan memoria, ¿cuándo fue la última vez que ustedes compraron un CD físico, un disco compacto o un disco de vinilo? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a una tienda física a ver qué discos había, a escuchar algo? Yo creo que en mi caso particular, de verdad tiene años que desde que fui a alguna de estas tiendas de discos a escuchar algo. ¿Por qué? Porque ya tenemos prácticamente todo esto acceso a internet. Entonces, la distribución física es algo que ya está prácticamente obsoleto. Ya todo es digital. Con internet lo tenemos al alcance, en la palma de nuestra mano con el teléfono. Y podemos acceder a las diferentes tiendas donde está
todos los catálogos musicales de artistas tanto conocidos como también independientes y que apenas están empezando a salir. Entonces ya dejamos ahí de fuera el estudio, ya dejamos de fuera la distribución. ¿Qué es lo que sigue? Un video musical, tal vez, ¿no? Por ejemplo, ahí sí, dependiendo del tipo de video que tú quieras, pues se puede necesitar más o menos presupuesto. Pero igual, a veces ni siquiera necesitas que sea un videoclip tan complicado, porque en el mismo celular que tenemos la mayoría de nosotros, con un tripié y un poquito de idea, se pueden hacer videos bastante creativos, bastante buenos, que llamen la atención y que vayan en línea con tu música. Entonces tampoco es como que necesites demasiado presupuesto para hacer un videoclip sencillo que vaya acompañado a tu música. Y cada vez, o sea, vamos analizando y nos vamos dando cuenta que lo que nos ofrecen los sellos musicales ya no es exclusivo, ya no tiene tanto atractivo como antes, porque es algo que ya está al alcance de prácticamente cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y lo único que yo pienso que en la actualidad tiene valor de parte de un sello discográfico, eso es los contactos y el público. ¿Ok? Porque cuando tú estás comenzando, tú quieres que tu música, por muy bueno que tú seas, a final de cuentas te tiene que escuchar la gente para que tu trabajo se siga difuminando, se siga regando, ¿no? Siga llegando a nuevos oídos. Si no te están escuchando las personas, como que no tiene mucho caso tratar, ¿no? de seguir haciendo música por tu cuenta. Entonces, aquí es donde llega uno de los primeros puntos importantes o de inflexión cuando estamos pensando en cómo hacer para sacar nuestra música al mercado. Y es que si estás comenzando, nadie te conoce. Creo que la mejor idea en ese caso es tratar de contactar con los sellos discográficos. Pero ojo, porque hay muchos tipos de sellos discográficos. Hay algunos que son independientes, hay algunos que son muy recientes, bastante pequeñitos, hay algunos que son gigantescos, que son de tradición, ¿no? Hablando de, por ejemplo, Sony Music, hablando de todas estas compañías gigantes, ¿no? Universal, por ejemplo, que pues tienen todos los recursos del mundo para hacer que la música llegue a millones de personas. Y hay otros que también son independientes, pero como han trabajado a lo largo de muchos años, ya tienen su base de seguidores, entonces digamos que hay un público al cual le pueden presentar la música. Ya hay alguien esperando escuchar nueva música. Por eso es que yo considero que como esa es de los pocos atractivos que ya tiene actualmente un sello discográfico, el público, el alcance de un sello discográfico, no tiene caso tratar de firmar una canción en un sello discográfico que no tenga un buen alcance, porque si no, a final de cuentas estás sacrificando, digamos que no solamente una parte de las ganancias, porque yo he firmado con algunos sellos discográficos y siempre se firma un contrato. Todos los contratos son distintos, cada uno tiene sus propios términos y condiciones, pero por lo regular, mientras más grande es el sello, más te quitan. Y incluso en sellos pequeños, porque también cuando comencé firmé en sellos pequeños, normalmente se dividen las ganancias en un 50% de lo que te dan las tiendas. Por dar un ejemplo, para que entiendan cómo es que funciona esto. Yo, All Byte, digamos que quiero firmar con un sello discográfico. Y un sello discográfico llamado All Byte Music, por dar algo. Entonces, el sello discográfico recibe mi música y ellos se encargan solamente de distribuirlo y de presentarlo a su público. ¿Ok? Por haber hecho solamente eso, ellos se van a quedar con la mitad de las ganancias. ¿Pero cuáles ganancias? Digamos que las canciones se ponen en diferentes tiendas. Por dar otro ejemplo, vamos a decir Beatport, que Beatport es la principal tienda de música electrónica. Tú cuando vas a la tienda de Beatport ves que una canción tiene un precio, puede ser de $1, de medio dólar, $1.50, y para simplificar las cosas vamos a decir que es $1. Tú no te estás quedando con la mitad de ese dólar, sino que las tiendas, ellos también necesitan ganar algo. Por lo tanto, de ese dólar, Beatport se queda con 20 centavos, ¿no? Por decir algo. Entonces quedan 80 centavos. Y de esos 80 centavos, tú te vas a quedar con la mitad. ¿Ok? Te tocarían entonces 40 centavos. Es decir, que del precio final a ti te está tocando menos de la mitad. Y eso suponiendo que tu contrato fuera de 50% con el sello discográfico. Porque por ahí yo he visto y me he enterado que hay algunos sellos discográficos que, por ejemplo, te dan el 30% de las ganancias totales. Y bueno,
en este caso hipotético, ¿no? De ese dólar, la tienda se queda con 20. Pero además, normalmente en los contratos, si el sello discográfico va a invertir en ti, va a poner de su dinero o no, de repente te dicen, ¿sabes qué? Yo voy a invertir a lo mejor en publicidad, voy a invertir en ti $100. Entonces, de esos $100, hasta que no se cubra esa inversión que hizo el sello discográfico, a ti no te va a tocar ni siquiera esos 40 centavos. ¿Ok? Entonces vamos a decir que de esos 80 centavos, 40 son para el sello discográfico y otros 40 se abonan a lo que invirtió en ti. O sea, para ir descontando esa deuda. Entonces tal vez a ti no te cobraron, no te están quitando, digamos, de tu bolsa, pero no vas a recibir nada hasta que se cubra, por ejemplo, esa ganancia. Digo, esto ya depende mucho de cada sello discográfico, ¿no? Por eso es que es muy importante leer los contratos. Ahora, si además de esto tomamos en cuenta que los sellos discográficos, como les digo, son de diferentes tamaños y tú firmaste en un sello discográfico pequeñito o muy mediano que tenga pocos seguidores, lo poco que vendas no vas a verlo prácticamente nunca, porque ellos solamente se encargaron, ¿no?, de ser ese intermediario, de poner tu música en las tiendas y ya. O sea, normalmente no hacen más inversión que haber pagado la distribución. Normalmente no pagan como para darte a conocer, ¿no? Porque es un sello pequeño, no tiene esos recursos. Por eso es que yo comento que si vas a irte por un sello discográfico, trates de que sea un sello discográfico importante, porque si no, no hay realmente nada de valor que pueda ofrecerte, porque eso lo podrías hacer tú. Si tú lo haces de forma independiente, tú te quedas con el 100% de las ganancias que te entregan las tiendas. O sea, digamos que otra vez Beatport, $1, Beatport se queda con 20 centavos y de esos 80 centavos tú te quedas con el 100%. ¿Ok? Bueno, igual dependerá de la distribuidora, hay muchas, pero una buena te daría el 100%, ¿no? Como les digo, yo uso DistroKid y a mí me da prácticamente el 100% de lo que ellos cobran a las tiendas. ¿Ok? Ahora, el siguiente, eso es el público, ¿no? Que valga la pena que todo el trabajo que tú invertiste, que ese sello lo pueda poner enfrente de miles de personas, porque si no, es como gritar al vacío. Lo siguiente importante que te puede ofrecer un sello discográfico es las colaboraciones o hacer remixes. Si por ejemplo tú logras firmar en un sello discográfico donde también está otro artista importante, de repente puede haber la oportunidad de que tú le hagas un remix a ese artista importante, o incluso en una de esas a que tú hagas una colaboración con uno de esos artistas. En ese caso se vuelve exponencial el alcance que tú podrías tener con los sellos discográficos. Ahí sí es donde creo que valdría la pena. Pero repito, solamente si es un sello discográfico grande que tenga mucho alcance y si tú vas comenzando. Si tomamos por ejemplo a Martin Garrix, ¿no?, como caso de estudio. Martin Garrix, después de su super éxito de Animals en Spinning Records, después Spinning Records le estaba exigiendo música, o sea, y lo digo así, exigiendo, le decía que le entregara más canciones que fueran de ese mismo estilo. A pesar de que Martin Garrix tenía otras ideas, como que a ellos no les importó, entonces te estaban limitando artísticamente, no estaban limitando artísticamente a Martin Garrix a que siempre hiciera lo mismo, aunque él no quisiera. Esa es otra limitante, que los sellos discográficos tienen una visión artística, tienen cierto estilo de música, tienen cierto poder sobre ti. A veces más tiene influencia un sello discográfico sobre tu música que tú mismo, lo cual es lo que orilló a Martin Garrix a salirse de Spinning Records y formar su propio sello discográfico, Stamped Records. Y ahí creo que fue muy bien la forma en la cual lo hizo, porque sí, Spinning Records lo dio a conocer al mundo y después se volvió independiente. Al volverse independiente, él tiene control absoluto de su música. Él sabe qué tipo de música va a hacer, él sabe cuándo la va a lanzar, él sabe qué tipo de arte le quiere poner a sus portadas. Y es que esa es otra cosa también, ¿no? Los calendarios. Como un sello discográfico no nada más está trabajando contigo, sino con otros artistas, normalmente llevan una agenda, un calendario. Y a mí me llegó a pasar, por ejemplo, firmando con un sello, que yo mandé mi canción y la canción salió hasta como después de 1.5 años. Yo ya ni me acordaba de esa canción cuando me avisaron, oye, es que ya va a salir. O a veces ni siquiera te avisan, cuando ves ya está en las tiendas. Por lo tanto, ni siquiera te dan tiempo como que de hacer una correcta campaña, de avisar a la gente que va a salir la música.
Depende mucho de los sellos. En cambio, cuando tú eres independiente, tú tienes el control absoluto de todo eso. Tú sabes qué día va a salir tu música, si quieres hacer una campaña de marketing, cuánto quieres gastar, sabes cuánto es lo que podrías recibir. Es decir, tienes todo el control. Por eso es que ese sería otro de los aspectos a tener en cuenta. Si tú vas comenzando y necesitas tener más alcance, te conviene un sello discográfico. Si ya tienes un poco más de experiencia, ya tienes a lo mejor una base de seguidores, en ese caso te conviene más ser independiente porque ya tienes un público. No necesitas un intermediario para llegar a ese público porque pues bueno, ya lo tienes. Entonces otra vez los sellos discográficos pierden algo de atractivo. Y bueno, no tampoco tiene que ser todo blanco y negro, a veces puede ser también combinado. Yo he visto algunos artistas que tienen su propio sello discográfico y aún así sacan su música de forma independiente y de repente también sacan otras canciones en colaboraciones o en otros sellos discográficos porque están haciendo, digamos, que el conjunto, ¿no?, de acceder a diferentes públicos. Porque sí, a lo mejor yo podría tener, digamos que yo tuviera 1 millón de suscriptores. Aún así, ese 1 millón de suscriptores pues no es el mundo completo. Si yo saco un sencillo de forma independiente, ese 1 millón de seguidores a lo mejor lo puede conocer, pero si saco otro sencillo en otro sello discográfico, a lo mejor que incluso vamos a pensar que fuera 1 millón también, ¿no?, para decir que fuéramos del mismo tamaño, aún así ese 1 millón no es el mismo que el mío. A lo mejor va a haber 500,000, 600,000 personas nuevas que nunca habían escuchado nada de mí. Entonces ahí se puede hacer ese trabajo en conjunto, ¿no? Una sinergia. Y bueno, esos son algunos de los puntos que quería platicarles sobre los sellos discográficos. Realmente no es algo fuera de nuestro alcance y tampoco es como que debe de ser como que la meta final. Porque a la larga yo creo que conviene mucho más ser un artista independiente, tener el control de todas las decisiones que tomas, de tus propias canciones, de los tiempos, del dinero, y se vuelve todavía mucho más satisfactorio saber que de forma independiente te puedes hacer una vida, o sea, puedes tener una ganancia constante sin depender de nadie más. Vamos a hablar de dinero. En alguno de los episodios anteriores hablé sobre el software pirata y de por qué es malo utilizarlo, de por qué si utilizamos software gratuito o también ahorramos para comprar alguno de ellos, estamos apoyando a la industria, es bueno para ellos, es bueno para nosotros y todos ganamos. Y aún así siempre a haber, ¿no?, muchos comentarios de pues, oye, yo no tengo el dinero suficiente, por eso uso craqueados, o oye, es que pues yo vivo en tal país y está pasando por una crisis económica, etcétera. Y no quiero decir que son pretextos porque yo sé que las situaciones económicas de todos son diferentes. Yo sé que algunos las van a tener más difíciles que otros, pero aún así no debe de convertirse en un impedimento. No debe de ser algo que yo diga es que me va a ser imposible. Porque con el tiempo y la dedicación y la constancia yo sé que todo es posible. Ok, entonces este podcast va a ser para hablar sobre ese tema de el no tengo dinero. ¿Qué puedo hacer para ahorrar dinero? ¿Qué puedo hacer para administrar mi dinero y tratar de salir adelante en esto de la industria musical? Porque sí, vamos a hablar de diferentes temas, ¿no? De nuestra vida cotidiana, de cómo podemos ahorrar dinero o generar más dinero. Pero vamos a empezar primero por lo más básico. Y lo más básico es que hay software gratuito, ¿ok? Como decía yo en el podcast de software pirata, el que no te alcance o el que no puedas comprar algo no se convierte en una justificación para que lo puedas robar. Hay alternativas. Si tú sabes que hay alternativas gratuitas y de todas formas quieres craquear algo, entonces ya no es culpa de los desarrolladores, entonces ya es un poco más de culpa de tu lado. Así que lo primero, software gratuito, hay muchos. Yo creo que voy a estar haciendo un video ahí sí dedicado a eso, de diferentes cosas que puede haber. Hay software gratuito para edición de audio, para programas de producción musical, para programas de edición de audio, hay para distribuir música, hay prácticamente todo lo que se pueden imaginar, hay siempre una alternativa gratuita. Ahí creo que sí no hay pretexto, simplemente hay que buscarlo y hay que aprender a utilizarlo. Ok, entonces eso es lo primero que tendría que pensar, buscar alternativas gratuitas, o sea, gratuitas legales y no tratar de craquear todo. Muy bien, vamos a ir entonces con algunos otros tips de cómo pueden hacer rendir más su dinero. Y el primero, a lo mejor para algunos no les parezca muy buena idea, a algunos les parezca humillante, a lo mejor algunos no tienen esa opción, lo cual pues bueno, es un poco lamentable, pero para aquellos que puedan,
traten de vivir con sus papás o con su familia lo más que puedan, ¿ok? Pero no como simplemente sin hacer nada, sino para tratar de ahorrar gastos. Porque sí, por ejemplo, cuando cumples los 18 años, que eres mayor de edad, tú sientes que ya vas a comenzar a trabajar, que vas a tener tu propio departamento, tu propia casa y te vas a dar la buena vida. Y cosas que nos enseña la vida es que casi nada es como tú lo imaginas. Y si tratas de mudarte inmediatamente, te vas a dar cuenta que es costoso. Son costos que a lo mejor no tendrías que haber afrontado si te hubieras quedado un poco más de tiempo con tu familia. Y es que mudarse a un departamento o a una nueva casa pone mucha presión en tu cartera, en tus ahorros, ¿ok? Y más si lo haces de una forma muy pronta. ¿Por qué? Porque tienes que pagar ahora tú ya los servicios, tienes que pagar tu comida, tienes que comprar a lo mejor muebles, a lo mejor te consigues un lugar amueblado, pero aún así te van a hacer falta cosas. Y son gastos que no necesitarías hacer si no te hubieras apurado a moverte por tu propia cuenta. El estar dentro del mismo techo que tus papás o alguien de tu familia te ayuda mucho, porque a lo mejor ya no tienes que contribuir de la misma manera en pagar una renta, en pagar la electricidad, pagar agua, pagar gas o algunos de esos gastos, ¿no? Que tenemos familias, tenemos que tratar de apoyarnos en nuestra familia lo más que sea posible. Yo sé que algunos van a decir, es que yo quiero hacer todo por mi cuenta, es que yo solo puedo. Pero bueno, no tenemos que ser tan orgullosos, ¿no? Tan soberbios y aceptar la ayuda. Todos necesitamos de todos. En algún momento a lo mejor nosotros podemos devolver el favor. Así que si tenemos la opción de apoyarnos con nuestra familia, hay que hacerlo. Otra de las alternativas es no ponerse demasiado lujoso, no tratar de vivir por encima de nuestras posibilidades. Y esto es algo que veo mucho en México. De repente hay gente que cree que tener el carro del último modelo, que comprarse la última televisión, la última consola, el último modelo de celular es como que vivir bien. Y esto es un poco influenciado por los tiempos en los que vivimos, ¿no? Donde el consumismo lo es todo. Consumir casi que es el objetivo último de nuestras vidas, ¿no? Comprar algo es como que lo más maravilloso y no tiene que ser así. Por ejemplo, yo tengo el mismo teléfono desde hace ya un par de años y me sigue funcionando bien, cubre perfectamente mis necesidades. De repente falla un poquito, como todo, ¿no? De repente a lo mejor se atora, de repente la batería ya no le dura igual, pero me sigue funcionando. No voy a tratar de cambiar inmediatamente al primer signo de que algo falló un poquito. ¿Por qué? Porque ese dinero yo lo podría haber utilizado para algo más. Esto se puede ver también, por ejemplo, en ropas, en salir a comer, salir de vacaciones a un lugar. Son cosas que se necesitan, pero a lo mejor no necesitas gastar tanto en eso. A veces pagamos mucho por las marcas y no tanto por el producto en sí. Es algo que ya dije en un podcast anterior, que en ese caso está enfocado en la música. Por ejemplo, comparar un micrófono muy caro contra uno, digamos, de tope de gama, y que las diferencias a lo mejor pues no tienen nada que ver. Son muy pocas que justifiquen ese gasto extra, cuando esa diferencia de dinero tú lo podrías haber utilizado para otra cosa. Entonces, por ejemplo, ropa, zapatos, puedes tú a lo mejor buscar cosas que sean de una alternativa un poquito más baratas, tampoco excesivamente barato, porque como dicen, a veces lo barato sale caro, ¿no? Pero que al menos sean de calidad, sin fijarte tanto en la marca, para que te puedas ahorrar un poco de dinero, y eso lo puedes invertir en otra cosa. Otra de los tips que les puedo dar es pues que, bueno, a final de cuentas yo sé que el dinero no alcanza para todo, a veces hay prioridades, y ahí es cuando tienes que hacer algunos sacrificios. Ok, tienes que dejar de gastar en cosas que no necesitas. Y lo tienes que analizar, porque cada vez que tú quieras comprar algo, cada vez que vas a desembolsar dinero, pregúntate a ti mismo, ¿en verdad necesito esto? ¿Qué pasa si no lo compro? ¿Hay otra alternativa a esto que estoy a punto de pagar? En algo tan sencillo como, por ejemplo, el café. Yo sé que hay gente que le gusta el café, yo no tomo café, pero yo sé que hay quien dice que no puede empezar el día si no toma café. Entonces, todas las mañanas pasa por una cafetería y se compra X café, ¿ok? Eso ya es un gasto. Y tú puedes pensar, ok, a lo mejor sí me gusta el café, lo que sea, no me voy a meter con el gusto del café, pero piensa en que tal vez
tú podrías conseguir ese café en otro lugar un poco más barato. O tal vez tú podrías hacerte tu propio café en tu casa y ahorrarte algo de dinero. Ok, no estás, digamos que dejando de tomar café, pero al cambiar de enfoque ligeramente tus hábitos, cómo lo haces, entonces podrías ahorrarte un poco de dinero. Si tienes un vicio, por ejemplo, a lo mejor tomas mucho alcohol o fumas cigarros, tabaco, eso es un vicio y los vicios no se pagan solos. Entonces, si tú pudieras dejar uno de esos vicios, estoy más que seguro que tendrías una fuente ahí de ahorro que podrías invertir, que podrías utilizar para otra cosa. Y aquí mencionaba, ¿no?, el exceso de alcohol. Y es que a veces pasa que ya queremos que sea el fin de semana para descansar. Antes me llegaba a suceder, yo lo veía con amigos, que lo veían, güey, ya quiero que llegue el fin de semana para irme de fiesta. Y apenas el viernes a mediodía ya estaban saliendo, ya se tomaban la primera cerveza, ya estaban botaneando, se pedían otra ronda de cervezas o de tequila o de lo que fuera. Y en un fin de semana se podían gastar mucho dinero. ¿Por qué? Porque querían irse de fiesta. Entonces, el hecho de que tú salgas de fiesta de vez en cuando está bien, pero hay gente que de repente quiere salir de fiesta todos los fines de semana, que quiere salir a alguna parte, por ejemplo a un restaurante, no quiere comer los fines de semana en restaurante. Ese tipo de cosas también son gastos. Reconozcámoslo, normalmente nada que valga la pena va a estar dentro de tu zona de confort. Normalmente vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas. Tratan de sacrificar aquello que impacte menos en su salud, aquello que impacte menos en su calidad de vida. Entonces no es necesario que salgas de fiesta todos los fines de semana. Y si vas a salir, a lo mejor no es necesario que gastes tanto. Tú podrías ir a salir con tus amigos, ¿no? Pero no te vas a comprar una botella para ti solo. A lo mejor una cerveza y ya. De repente la botana, a lo mejor no es necesario comer botana. Hasta lo mencionaba, ¿no? Salud física y mental, hay que tener buenos hábitos, comer bien. Y esa es otra de las cosas, ¿no? Les decía, salir a restaurantes cuando estoy 100% seguro que comer en casa puede ser mucho más rico y también puede ser más económico, porque pues los restaurantes le tienen que meter todavía otro costo adicional a lo que te están vendiendo, ¿no? Porque tienen que pagar sueldos de empleados. Así que hacer esos pequeños sacrificios te puede ayudar a ahorrar más. Otra de las cosas es también ir haciendo poco a poco transición a trabajos que tengan que ver con la industria musical. O encontrar tal vez algún trabajo de medio tiempo. Cosas sencillas y no tiene que ser tampoco presencial. En línea hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, ustedes podrían registrarse en una página como Fiverr, donde pueden hacer trabajos de vez en cuando. No sé, un trabajo de traducción, de diseño gráfico, de hacer una edición de video. Hay muchas cosas, en verdad. Esto creo que es un tema completamente aparte de trabajos que ustedes pueden hacer, aunque sean pequeñitos, pero que les ayudan a poder generar algo extra. Porque no solamente se trata de recortar gastos, que era lo que habíamos mencionado hasta ahora, sino también de tratar de incrementar los ingresos. Y eso no solamente es para esto, ¿no? Que la industria musical, sino que realmente es educación financiera que todo mundo debería tener. De hecho, no sé por qué en las escuelas no lo hacen. La educación financiera es vital para el sostenimiento de la sociedad, ¿no? La gestión financiera, creo que hay muchos videos en YouTube que les pueden ser útiles, cómo llevar un presupuesto, saber en qué gastas, qué necesitas, qué no. Todo ese tipo de cosas les puede ayudar mucho a que vayan ahorrando y incluso con el mismo dinero hacer más. Y bueno, todo este dinero que vayas logrando ahorrar, ¿cómo lo vas a invertir? Pues bueno, tienes que ir invirtiendo primero en las cosas que son realmente vitales, necesarias, para que puedas sacar más dinero. Por ejemplo, si estamos hablando de producción musical, lo primerísimo que tendrías que tratar de conseguir son 3 cosas. Una buena computadora, unos audífonos buenos y el programa de producción musical. Si yo me tuviera que quedar en un lugar, yo solamente con mis audífonos, una computadora y FL Studio, sin cosas nada externas, yo creo que tendría más que suficiente. No me hace falta una interfaz, no me hace falta a lo mejor ni monitores, el tratamiento acústico, no, por eso las ventajas hay de utilizar audífonos. Entonces, primero cuando vayas tratando de invertir, puedes empezar con cosas pequeñas. Si a lo mejor no puedes comprar
primero algún equipo, puedes también invertir en otras cosas que no sean tan tangibles, ¿no? Como por ejemplo educación, libros, ¿no? Este tipo de cosas, mentorías, te puede ayudar muchísimo a que sepas cuáles son los siguientes pasos que debes de tomar. Porque el invertir en algo hace que normalmente a la larga te genere más dinero, también te genere más valor. Y bueno, son algunos de los tips, de los puntos que quería tomar acerca de esto de la gestión del dinero, de que si no tienes dinero, ¿cómo puedes llegar a ahorrar? Y es que, por ejemplo, muy concreto, en el caso de FL Studio, la versión Producer Edition cuesta $200. Y muchos dicen, es que eso cuesta mucho dinero. Si tú lo comparas al tipo de cambio normalmente de cualquier país, por ejemplo en México, unos $200 es lo que cuesta aproximadamente un teléfono de gama media baja, ¿no? Es más o menos lo que cuesta. Y yo creo que casi todo el mundo tiene un teléfono, ¿no? Entonces a lo mejor la diferencia es que lo sacan a plan y no hacen el pago en una sola exhibición. Pero haciendo cuentas, tú te podrías ahorrar aproximadamente a la semana $4 y a lo largo de, creo que hice el cálculo como de un año, 12 meses, tú podrías pagar la Producer Edition sin ningún problema. El problema es eso, que les digo que no hay, ¿no? Como que esa idea de las finanzas personales. No hay esos hábitos de ahorrar, ¿no? Si hacemos otra vez, nos fijamos, $4 a la semana, eso es lo que tú te podrías gastar en un café, en una cajetilla de cigarros, ¿no? Lo que mencionaba cuando decía ahorrar gastos en café o dejar de tomar café o quitar un vicio. Creo que $4 a la semana ahí sí no suena tan descabellado. Y bueno, a lo mejor incluso yo sé que hay países que están mal económicamente y dices, ok, es que tampoco puedo. Entonces, pues a lo mejor tienes que ahorrar más tiempo. Pero o a lo mejor, no sé, pides un préstamo, que en realidad no, porque de repente la moneda se va devaluando, ¿no? Y a lo mejor para lo que juntas en un año ya se devaluó más la moneda y el dólar ya subió más. Pues bueno, de repente puedes lograr que algún familiar, otra vez apoyarse en la familia, te preste dinero. Tú lo compras para que ya no siga disparándose el dinero y tú le pagas en tu moneda, ¿no? Así ya no se sigue creciendo la deuda, ¿no? O lo que tú tienes que ahorrar para comprar algo. No sé, es cuestión de buscarle realmente. Creo que es un cambio de mentalidad lo que hace falta. Cambiar de mentalidad, en lugar de decir no puedo, tenemos que decir voy a buscar cómo puedo. ¿Ok? Siempre hay que buscar alternativas y no bloquearse, porque si no, somos nosotros mismos nuestro mayor obstáculo. Vamos a tocar un tema que es la toxicidad dentro de la comunidad de la producción musical. Aprender producción musical puede llegar a tomar mucho tiempo, es un proceso bastante largo y también que pues nos va a llevar, ¿no?, a aprender diferentes temáticas, diferentes temas que tenemos que dominar, y siempre vamos a necesitar en algún momento buscar ayuda o pedir feedback para saber qué tal vamos, ¿no? Para saber cuál es el camino que estamos tomando, si vamos bien, si nos hemos equivocado, qué podemos mejorar, qué hemos acertado. Y como mencionaba en uno de los podcasts anteriores de la salud física y mental, siempre va a haber gente que te va a salir con críticas que son negativas, que son destructivas. Y esto no solamente es dentro del ámbito de producción musical, sino de la música en sí. Porque, por ejemplo, si estamos hablando, vamos a dividirlo, ¿no?, entre los productores musicales y los fanáticos de la música, la gente que solamente escucha música, que no hace música. Dentro de la producción musical, entonces, tenemos, por ejemplo, comunidades donde tú vas, de hecho yo tengo mi grupo, ¿no?, en Facebook de producción musical en español, y nunca falta alguno que pones, por ejemplo, hay quien pone alguna duda de, oye, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y no falta alguien que simplemente va y solamente te responde, búscalo en Google. Y no es esa la idea, ¿no?, de unirse a una comunidad de estas, sino que, pues bueno, de repente es mejor tener una respuesta de alguien involucrado con una comunidad, en lugar de tener una respuesta tan aleatoria como esa, o que tú busques en Google y que no sepas si la fuente es a lo mejor confiable o quien está respondiendo tiene algo de experiencia. Se supone que pues cuando estás en una comunidad es para que todos se ayuden, pero siempre hay este tipo de personas negativas, tóxicas, que lo único que hacen es de alguna manera tratar de, no sé, sacar su frustración, porque a lo mejor ellos mismos
no tienen el mismo nivel que quisieran y sienten que si ellos no pueden, entonces nadie más debería de poder. Es el clásico ejemplo de que si no puedes estar a la altura que tú quieres, lo que vas a hacer es tratar de bajarlos a tu nivel, ¿no? En lugar de al revés, de tratar de llegar a su nivel. Y esto no solamente pasa en la producción musical, yo creo que pasa en muchas áreas de nuestra vida y de la sociedad. Pues digo, ya si nos tenemos que poner un poquito todavía más serios, ¿no? Podríamos hablar un poquito de las clases políticas, donde de repente dices, ok, es que está mal la pobreza, pero en lugar de tratar de sacar a los pobres de la pobreza y que tengan una mejor calidad de vida y que tengan un mejor sistema económico, que tengan mejores recursos, en lugar de eso hay que quitarle a los ricos y que todos estén igual de jodidos. Eso no es a veces lo que llega a pasar. Es gente que está frustrada, que no ha logrado tener éxito dentro del ambiente de la producción musical y que sienten que como a ellos les está costando y como ellos están sufriendo, pues que los demás sufran igual que ellos, para que de alguna manera dentro de sus mentes eso sea equitativo y sea justo, cuando en realidad no es así. También hay otro tipo de personas que más bien no es que estén frustradas, sino que son envidiosas o que simplemente no quieren compartir algunas de sus experiencias. Me ha tocado ver, por ejemplo, en el grupo igual de producción musical, que hay alguien que comparte cosas como muy, muy pedantes, muy como haciéndose el grande, ¿no? De yo logré esto y soy muy bueno y soy lo mejor y solamente lo suyo es bueno. Y cuando comentan otras cosas, critican sin piedad y sin medirse nada, ¿no? Se avientan pergaminos completos criticando a otros productores y eso como que tampoco es la idea, porque siempre la crítica tiene que ser de acuerdo al nivel que maneja cada productor musical. Si estamos hablando de que las bases de una producción musical es empezar por la teoría musical, luego nos vamos a ir a la composición, nos vamos a ir al arreglo, luego diseño de sonido, mezcla, masterización. Y si tú estás escuchando un track de alguien que recién está comenzando y que todavía no tiene mucha idea de teoría musical, no te vas a poner a acribillarlo diciéndole que su masterización está horrible, que su mezcla, que esto, que lo otro. O sea, cosas que se deberían de pulir y aprender mucho después, porque solamente lo vas a confundir. Va a pensar que, ok, que a lo mejor para lograr que lo que está haciendo tenga más calidad, tiene que aprender mezcla y masterización, cuando en realidad tendría que empezar desde la base. Entonces no te puedes poner a criticar eso cuando puedes mejor aportar y darle valor y decirle, ¿sabes qué? Es que esto no se arregla con mezcla o masterización. Tienes que empezar por las bases. Tienes que aprender primero teoría musical para que, no sé, tus acordes tengan más coherencia, para que haya armonía, para que no comiences a desafinar. Hay que ser un poquito más empáticos, ¿no? Al momento de expresar nuestras críticas, porque no sabemos qué tan a pecho, qué tan en serio se lo puedan llegar a tomar. Esa es una de las razones por las cuales si han visto o han participado en algunos de los jueves de livestream o algunos de los livestreams privados, nunca trato o nunca creo que yo recuerde he dicho que algo está horrible o que algo está mal o que algo es basura, porque yo tengo que ser crítico conmigo mismo también. Yo sé que en su momento, cuando comencé, lo primero que hice sonaba horrible, no tenía ni pies ni cabeza, y que estaba distorsionado, que no tenía ningún sentido, no tenía estructura, no nada. Y no puedo ponerme a criticar desde el nivel de experiencia que ya tengo en este momento a alguien que apenas va comenzando. Como que no es justo, no sería adecuado, digamos, para el contexto, ¿no? Hay que actuar siempre en contexto. Por eso, o sea, si normalmente el track es de un principiante, voy a tratar de comentarle esos puntos básicos, ¿no? Los pilares, lo que tiene que aprender. Cuando son tracks que, por ejemplo, ya son muy buenos, que están bien elaborados, que ya suenan casi profesional, entonces las críticas se vuelven un poquito más todavía específicas, no más de acuerdo al nivel, ya cosas muy, muy puntuales de lo que tienen que mejorar. Porque, como digo, tiene que ser de acuerdo al nivel de cada quien. Aún así, siempre va a haber gente criticando por todo y, bueno, desde el punto de vista también de la producción musical, porque seguimos todavía hablando de eso,
Hay quien te va a criticar por el género musical que estás tratando de producir y cosas que no tienen nada que ver con la producción musical en sí, que sería más bien con la música. Por ejemplo, todos los géneros son diferentes, requieren habilidades de producción distintas. Estamos hablando de música urbana. La música urbana no se caracteriza por tener una composición, no una teoría musical demasiado rebuscada, no utiliza armonías que sean complejas, ¿no? Entonces no puedes ponerte a criticarlo porque el género así es, o sea, así lo requiere. Y decir que simplemente por eso la música ya es basura, ¿no? Es otro tema que ya también comentaba dentro del otro podcast, que era de música de verdad, ¿no? De toda esta gente que de repente dice que si algo no es como ellos dicen, entonces no es música. Sino que hay que entender que cada música o cada estilo musical tiene sus propias fortalezas, tiene algunos, digamos que tiene su propia esencia. Y si pensamos otra vez, música urbana, como lo digo, no es la composición, sino más bien es el ritmo, por ejemplo. O a lo mejor incluso la simpleza o el minimalismo. ¿Por qué? Porque tienes que enfocarte en otras cosas, en el ritmo, las letras, a lo mejor la idea que quieres transmitir, no sé. A lo mejor si piensas en otro tipo de cosas, por ejemplo, en un estilo musical de ambient o chill out, ese tipo de música prácticamente no tiene ritmo. Es como lo dice el nombre, es ambiental, es para escuchar, es para relajarse. Entonces no puedes decirle que porque no es capaz de crear ritmos complejos de batería, de drums que tengan swing y con muchas percusiones, entonces es malo o no sabe producir. Simplemente a lo mejor el estilo musical no lo requiere, no lo amerita, ¿no? Y hay que entender eso. No podemos comparar, por ejemplo, a alguien que va a hacer un dubstep con un diseño de sonido muy rebuscado, muy sobreprocesado, contra alguien que a lo mejor hace minimal techno, ¿no? El minimal techno son sonidos simples, sonidos básicos, que se enfocan más en el ritmo de cómo esos sonidos básicos interactúan entre sí y se van transformando con pequeñas variaciones en el delay, en la reverberación. En cambio, un track como un dubstep o un drum and bass se va a enfocar más en sonidos muy potentes, muy rebuscados, con mucha modulación, ¿no? Bastante fuerte el procesamiento. Y siempre va a haber gente que te quiera criticar, ¿no? Si haces un dubstep te va a decir, es que no tienes delicadeza en composición. Si haces música clásica, es que es muy aburrido, no sabes de diseño de sonido. Si haces un diseño de sonido, es que esto no tiene ninguna estructura. Hay que tener en cuenta que siempre va a haber este tipo de personas que te van a criticar por absolutamente todo. Independientemente del género musical que hagas, independientemente de la calidad musical que tengas. Porque incluso dentro de los, digamos, los niveles profesionales, tú ya puedes tener un nivel técnico impecable. Tú ya puedes hacer que todas tus mezclas suenen muy claras. Puedes hacer que con ecualización, compresión, todo tenga pegada, los transitorios, etcétera. Y podrías hacer tú un trabajo técnico impecable. Una buena composición, diseño de sonido, lo que tú quieras. Y aún así, siempre vamos a caer en terreno de gustos y va a haber alguien que te diga que simplemente no le gusta lo que hiciste, sin importar todos los méritos técnicos que pueda tener, sin importar cuántas horas le hayas invertido. Va a haber alguien a quien no le va a gustar, y dentro de todas esas personas que no les va a gustar, va a haber quien te diga que no le gusta porque simplemente es una cuestión personal, y ahí va a haber quien le diga que no te gusta y te va a atacar por eso, ¿no? Siempre hay estos extremos, es algo que tenemos que entenderlo y está bien. Aquí nosotros no podemos controlar y es imposible, tenemos que entenderlo siempre desde el inicio, que es imposible, y lo repito, es imposible agradar a todo mundo. Por eso, este ambiente tóxico no debemos de dejar que nos afecte de ninguna manera, porque es algo que tenemos que aprender a lidiar, que siempre va a estar ahí. Y que es solamente cuando haya críticas constructivas, en ese caso sí, tomarlas, porque las críticas constructivas nos ayudan a crecer, pero aprender a discernir cuando son críticas simplemente destructivas, negativas, que lo único que buscan es lastimar, ¿no? Y a veces eso es lo que hace la gente, ¿no? No tiene empatía, trata solamente de sacar su frustración, su tristeza, molestando a otros para de alguna manera sentirse mejor con ellos mismos, y lo cual, entendámoslo, es un poco triste para estas personas que no tienen otra cosa más que criticar. Eso fue hablando desde el punto de vista de la producción musical. Ahora, hablando desde el punto de vista de la industria musical, o sea, ya de las canciones, de la música en sí, siempre va a haber también artistas que entre ellos llegan a tener algún tipo de conflicto.
Y eso también es perfectamente normal. Se da, por ejemplo, en los lugares de trabajo, ¿no? Si ustedes tienen un empleo, van a una oficina, no se pueden, o a lo mejor va a ser complicado que tú puedas decir, es que yo me llevo perfectamente bien con todos los empleados o con todos los que trabajan en la planta o en la oficina. Es muy raro, porque pues simplemente cada persona es distinta, ¿no? No podemos tener todas las mismas gustos, la misma afinidad, y es parte de la diversidad humana. Entonces en la música es lo mismo. Si tú vas a estar produciendo siempre un estilo musical, por ejemplo, puedo ponerles algo muy en concreto. Cuando Tiesto, él hizo su carrera, él se hizo famoso por hacer música trance. Y había gente que a lo mejor no le gustaba el trance y decía, ¿sabes qué? Es que Tiesto no está sobrevalorado. O es que yo no pagaría un boleto para ir a ver a Tiesto, ¿no? A tocar trance. Es que el trance todo suena igual, esto y aquello, ¿no? Criticando tanto a la música como al artista que representaba a esa música. Y cuando Tiesto empezó a hacer el cambio, hizo o sea, él ya no se sentía motivado por la música que él hacía, es lo que él comenta. Y por eso cambió de estilo. Hubo un álbum en el cual ya era mucho más experimental, ya no sonaba a trance, ya empezaba a tener toques más electro, más pop. Hubo mucha gente que le llamó la atención como algo diferente y digamos que atrajo a nuevo público y al mismo tiempo perdió público. ¿Por qué? Porque la gente que era muy fanática de la música de trance y del estilo que Tiesto venía manejando, ¿qué fue lo primero que dijo? Es que Tiesto nos ha traicionado. Y no sé, es un poco raro, curioso que la gente a veces se comporte de esa manera tan fanática, porque a final de cuentas es un artista y el artista tiene que compartir lo que siente, tiene que de alguna manera sentirse a gusto con lo que hace. Entonces no entiendo cómo la gente puede decir que los traicionó si... O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que el artista se traicione a sí mismo, a menos que solamente lo hiciera por dinero, ¿no? No tanto por gusto. Entonces, bueno, ahí tal vez podrías hablar de que está traicionando sus propios gustos, su propio estilo. Pero él lo dijo y hasta la fecha de hoy lo sigue haciendo. Sigue probando estilos musicales distintos, de house, de electro, big room, minimal, maximal, como lo llamó él. Y entonces perdió toda esta gente que de alguna manera antes lo seguía y lo apoyaba y fue a sus conciertos. Y ahora se volvió tóxica criticándolo, diciendo que lo había traicionado, que lo que ahora ya hacía no era música, que era un vendido. Mil y un críticas. Entonces, si el artista está en toda libertad de hacer lo que quiera con su propia propuesta musical, porque es, a final de cuentas, una extensión, es una parte de él mismo. Si Tiesto ya no se sentía a gusto haciendo lo que hacía y quiso cambiarlo, se debe de respetar. Y si ya no te gustaba lo nuevo que hacía, como fue en mi caso, no me puse a criticarlo. Sí sentí un poco de tristeza porque me gustaba lo que hacía, pero no me puse a criticarlo y a dedicarme a poner cosas negativas en contra de él, sino que simplemente si ya no me gustaba lo que hacía, lo dejé de escuchar y ya, no te vas a poner tampoco a criticar y a estar tirando basura y habladas y muchas veces a estar ofendiendo, ¿no? A él o a los seguidores de su nueva música, como diciendo que es que los que ahora lo siguen a él en su nuevo estilo pues no saben lo que es la música de verdad, ¿no? Siempre va a haber este tipo de cosas extremistas. Y creo que cualquier tipo de extremo siempre va a ser malo. Debemos de buscar un equilibrio. ¿Y qué fue lo que hizo Tiesto? Él siguió haciendo lo que le gustaba. Siguió haciendo contacto con nuevos productores que venían con nuevas propuestas. De ahí fue donde salió un poquito Oliver Heldens, Hardwell y otros artistas, ¿no? Que vinieron a marcar una nueva época en la música electrónica. En cierta forma, el que Tiesto, que alguien tan grande como él se haya animado, pues bueno, marcó un poco ese cambio en la industria musical. Y hubo quien lo criticó y simplemente lo ignoró, ¿no? Hay que ignorar esa toxicidad, solamente tomar las críticas constructivas y enfocarnos a lo que nosotros queremos hacer, que siempre nos esté llenando, porque, como les digo, es imposible complacer a todos, pero si a alguien debes de complacer es a ti mismo. Así que espero que les haya gustado este pequeño podcast. Siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que la toxicidad ojalá no hubiera, pero la realidad es que ahí está, siempre va a haber. Solo hay que acostumbrarnos, hay que aceptarlo. Es una de las partes feas de la sociedad, de la vida.
pero no debemos dejar que nos afecte. Y hoy toca hablar de un tema un poquito delicado, interesante, que me propusieron en uno de los comentarios de YouTube, y eso es el contenido explícito en la música. ¿Y a qué me refiero con contenido explícito? Es a todas aquellas letras, ¿no? Cuando estamos hablando de vocales, que van a incluir temas que son sensibles, que son delicados. Por ejemplo, hablar de violencia, diferentes tipos de violencia, hablar de sexualidad, hablar de drogas, decir groserías, ¿no? Palabras altisonantes, todo este tipo de cosas se considera el contenido explícito. Y no voy a tratar de entrar en cuanto a que si está bien o está mal, o desde un punto de vista moralista, juzgando, ¿no? De acuerdo a mis propios valores personales, sino voy a tratar de hacerlo desde un punto de vista artístico, ¿no? Para que sea lo menos subjetivo posible. Y bueno, ya teniendo un poquito más claro, ¿no? de qué son las letras explícitas, yo creo que debemos de entender primero en sí para qué es la música. Y la música tiene diferentes funciones. La música puede servir, por ejemplo, para relajarnos. La música puede servir para motivarnos, ¿no? A hacer ejercicio. La música puede servir para expresar algo que sentimos, algo que queremos comunicar. Y este es uno de los puntos importantes, la comunicación. Y es que a veces el contenido explícito, vamos a pensar muy en concreto en uno de los segmentos del contenido explícito, las groserías, tal cual. El contenido explícito puede llegar a servir para comunicar mejor un mensaje. Por ejemplo, si tenemos algo que de verdad nos cause mucha rabia, que de verdad, por ejemplo, nos cause mucho enojo, a veces las palabras, digamos, entre comillas, normales o comúnmente aceptadas, socialmente aceptadas, puede que no se sientan que sean suficientes para tratar de expresar eso que sentimos. No es lo mismo decir es que estoy enojado o estoy muy enojado, a decir es que estoy encabronado, o de plano decir es que estoy muy emputado. O sea, ya son formas distintas de dar a entender una emoción, ¿no? Porque digamos que va en niveles de intensidad, ¿no? Estoy ligeramente molesto, estoy un poquito enojado, estoy frustrado. O sea, siempre podemos encontrar muchos sinónimos, formas de decir lo mismo. Pero a veces esos sinónimos o esas formas en las cuales nosotros queremos expresar algo resulta que son de estas palabras o de esto que podría considerarse contenido explícito. Entonces, si para tu mensaje, para lo que tú quieres transmitir, sientes que es necesario utilizar contenido explícito, utilizar palabras fuertes, entonces lo puedes hacer. Creo que no hay ningún problema en hacerlo. Solo hay que tener en cuenta que pues a final de cuentas, como digo, yo no quiero ponerlo desde un punto de vista moral, pero vivimos en una sociedad donde la moral es parte, ¿no? De la convivencia. Así que solo ten en cuenta que si vas a usar el contenido explícito, es muy probable que sufra algún tipo de censura. Por lo tanto, debes de tenerlo en mente y saber que lo más seguro es que tengas que crear dos versiones de tu canción. Una versión con el contenido explícito, con lo que tú quieres hacer, con lo que te sale de corazón, con lo que quieres decir, 100%, sin darle rodeos, sin tratar de disfrazarlo. Y otra versión que sea, digamos, un poquito más, entre comillas, amigable para el, ¿cómo decirlo? Para el consumo en general, ¿no? Para el público en general. Donde esas palabras no van a causar que la gente se asuste y que la gente se espante y que diga que prácticamente lo único que sabes hacer es música con groserías. Ahora, esto desde el punto de vista desde que se quiere transmitir un mensaje y que las palabras altisonantes, las groserías, resultan necesarias casi para poder expresar el mensaje. Está el otro extremo. Está aquella gente que a lo mejor lo único que quiere hacer es llamar la atención utilizando este tipo de palabras y que no, por falta, digamos, de conocimiento de otras palabras, de vocabulario, resulta que, o no sé, incluso a lo mejor hasta de cultura, de educación, resulta que las palabras explícitas, las groserías, es la única forma en la cual conoce o es capaz de comunicarse. En este caso, yo creo que nosotros, como los productores musicales, como los cantantes o escritores, es nuestra responsabilidad tratar de investigar, tratar de educarnos,
tratar de siempre encontrar la mejor forma de comunicar nuestro mensaje. Porque a veces el hecho simplemente de usar las palabras altisonantes, como digo, se deben de utilizar para tratar de dar el mensaje adecuado. Si tú simplemente la usas porque no sabes otra forma de expresar, entonces yo creo que ahí más bien tu arte está no está llegando más bien a su máximo de potencial. El hecho de que tú uses las groserías porque no tienes otra forma de comunicarte, habla más bien de tu propia limitación como artista. En ese caso hay que desarrollarse, como siempre, ¿no? Que no sea... incluso se puede ver desde el punto de vista de la teoría musical, ¿no? Por ejemplo, digamos que si tú vas a usar una escala de Do mayor, que sea porque tú quieres utilizar la escala de Do mayor y no porque no te sabes otra escala. No, a lo mejor no te sabes las escalas menores o los modos. No sé si me explico. Que sea por una decisión propia, consciente, que tú quieres utilizar esa escala de Do mayor y no por una limitante que ya no sabes qué otro tipo de escalas existen y no sabes hacer otro tipo de acordes, que tú vas a usar la escala de Do mayor. Son cosas muy distintas, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué se diferencian? Porque si tú utilizas la escala de Do mayor o utilizas las palabras altisonantes porque tú lo quieres hacer así, porque tú conoces todas las opciones que tienes y has decidido que esa es la mejor forma de plasmar tu mensaje, tú vas a poder estar más satisfecho con tu trabajo. Tú vas a poder decir, ok, lo que yo acabo de hacer, lo que acabo de componer, lo que acabo de escribir, sí transmite lo que yo quiero comunicar al 100%. En cambio, alguien que lo está haciendo sobre esa escala o sobre esas palabras, porque no sabe todas las opciones que tiene y no sabe otra forma de hacerlo, nunca va a estar completamente satisfecho ni pleno, convencido de lo que acaba de hacer, porque de alguna manera algo se le va a escapar y no va a sentir que está comunicando todo su mensaje tal y como lo tenía en su cabeza. ¿Ok? Es muy diferente. Entonces, hacerlo como un recurso a hacerlo como una limitante. Esto es hablando muy en concreto, como digo, de las palabras, de las groserías, las palabras prohibidas. Pero no solamente eso se considera contenido explícito, sino que también, como les digo, podemos hablar de algún tema delicado. La música sigue siendo una forma de comunicarse y hay temas que de repente pueden ser tabú, pueden ser complicados, hablarlos solamente. Entonces, plasmarlo en una canción puede ser una buena forma de tratar de discutir algo sobre ese tema. Y se me viene a la mente, por ejemplo, la canción de Eminem, esta donde te va narrando prácticamente la historia de... Se llama Stan, la canción es Stan, creo que fue de su primer o segundo álbum, bastante vieja, donde tenía un sampleo de Dido, ¿no? La de... Ay, no me acuerdo cómo se llama la canción. Pero bueno, seguramente si lo buscan así, Eminem Stan, lo van a encontrar. Y esa canción habla sobre la obsesión de un fan con Eminem y cómo le escribía cartas y cómo no le respondía y él se iba enojando más hasta el momento en el que termina cometiendo un acto muy violento. Incluso a lo largo de la canción puedes ver, porque te va narrando como si fuera el contenido de las letras de las cartas que él estaba escribiendo a Eminem, que eran como eran como 3 o 4 mensajes que le mandaba a Eminem. Entonces en la primera carta se notaba un lenguaje más relajado, se notaba que le estaba escribiendo pues alegre, contento, compartiendo su día a día. Y conforme iban pasando las estrofas y que iban, entre comillas, mandando nuevas cartas y que no recibía respuesta de Eminem, se veía como cada vez utilizaba otras palabras, cada vez como que ya empezaba a decir groserías, ya empezaba a volverse más intenso, ¿no? Entonces el uso de este recurso, ¿no? De las palabras, digamos, de contenido explícito, te ayuda a plasmar el mensaje, te ayuda a sentir la frustración que va sintiendo este personaje, que no sé si fue basado en algo de la vida real, y que también no solamente fueron las groserías lo que utilizaba en la canción, sino que también dentro de la canción estaba narrando al final un acto muy violento. Estaba narrando cómo ya en última instancia ya no era una carta, sino que lo estaba grabando. Él golpea a su mujer, la mete en la cajuela. Su mujer iba embarazada. Él iba muy borracho, iba manejando y se accidenta y se termina matando
ya les spoileé la canción, pero es una canción bastante vieja, así que no cuenta como spoiler. Se termina matando, ¿no? con su esposa. Entonces está tocando una situación que resulta delicada, que si nosotros lo vemos en las noticias nos puede erizar la piel y decir, wow, no puedo creer que algo como esto haya pasado, ¿no? Hay otros temas también que seguramente se han tocado en la música, porque normalmente uno de los temas más explotados en la composición es el amor, ¿no? Pero hay muchas formas de ver el amor. Pero también hay otros temas, como por ejemplo, no sé, podría ser violencia doméstica, puede ser violación, puede ser depresión, puede ser suicidio, la muerte en sí. Hay muchos temas que de repente se pueden llegar a tocar y que son delicados, no sé, ponerte a platicar eso a veces con un amigo o con un familiar, y que si tú lo haces a través de una canción es como que más fácil comunicarlo a una gran cantidad de personas. Entonces el contenido explícito tampoco creo que deba ser como que censurado, porque al final de cuentas habla sobre cosas que existen y que no podemos ignorar, que simplemente por ignorarlo no van a desaparecer. Y esos son, por ejemplo, los temas de la sexualidad, los temas, como les digo, de la violencia. Lo que sí es que a lo mejor, otra vez, tener en cuenta que lo que tú escribas es lo que en verdad quieres comunicar y que no será solamente por una limitante. Y además, esto es algo muy importante, si la música es una forma de comunicación, al igual como lo es escribir, como lo es hablar por teléfono, como lo es dibujar, como lo es hacer una escultura, ¿no? Los diferentes tipos de artes siempre te están hablando de eso, ¿no? Hay películas que hablan sobre muchos temas y es arte, sí, pero también es una forma de plantar ideas, de discutir algunas temáticas que son complicadas y a final de cuentas son un reflejo de nuestra realidad, un reflejo de la sociedad donde el artista está inmerso. Por eso es que por ejemplo, la música urbana, por ejemplo, a veces tiene temas muy crudos, pero simplemente, o sea, no se les puede recriminar, no puede uno decir, es que esa música no es música de verdad, o los temas que trata, o que sí es basura. Simplemente es un reflejo de lo que está pasando. Si tú te das cuenta que hay mucha música que, por ejemplo, a mí, en lo personal, en México, no me gusta para nada escuchar los narcocorridos, ¿no? Que son canciones que hablan sobre los narcotraficantes, sobre la violencia, etcétera, pero tampoco se les puede como que reclamar demasiado, porque no es que los narcocorridos estén inspirando a los delitos reales, sino que es al revés, sino que la sociedad, lo que se está viviendo en el día a día, la violencia, el narcotráfico o lo que sea, eso está inspirando a la música de cierta manera, ¿no? Si tú creces en un ambiente donde lo único que has conocido toda tu vida son unicornios, pues lo más probable es que cuando dibujes, escribas, compongas música sobre va a ser sobre unicornios, porque es lo único que has conocido. Y si estamos hablando ahora ya de un tema más, digamos, real, si estamos en una sociedad donde al crecer tú lo que has visto es violencia, has visto corrupción, has visto machismo, has visto mil y un cantidad de cosas, lo más probable es que la música, el arte que tú quieras hacer, se va a ver influenciado por eso, porque es lo que tú has conocido, es lo que tú has vivido, lo que te tocó vivir. Entonces, es al final de cuentas eso, un reflejo. Y el contenido explícito es necesario para poder reflejar de una manera fiel eso que está pasando. Ahora sí me pongo un poquito más moral. El hecho de que muchos de esos temas sean moralmente inaceptables o sean malos, ¿no? Por ejemplo, pensar en la violación o en pensar en el asesinato. Sí, está bien. Puede haber dos artistas que van a tocar el mismo tema, pero también es muy diferente cómo lo van a abordar. Por ejemplo, los narcocorridos, otra vez. Muchos de esos narcocorridos terminan como que enalteciendo, ensalzando, poniendo en un pedestal a los delincuentes, ¿no? Eso es lo que yo, al menos desde mi punto de vista muy personal, es lo que no me gusta de ese tipo de música. Está bien que reflejen la realidad, pero el que ellos lo pongan como algo bueno es lo que no me gusta nada, ¿no? Porque en ese caso sí se termina convirtiendo en un círculo vicioso, donde la realidad
está inspirando al arte y el arte de nueva cuenta vuelve a alimentar a la realidad. Y ahí tal vez, como les digo, puede haber dos artistas. Uno que termine poniendo a los narcotraficantes como héroes, ¿no? Y pasa también en programas de televisión, ahí tienes Netflix. Y otro artista que a lo mejor trata de poner otro enfoque y decir que los narcotraficantes o que la violencia es lo que destruyó su vida, por ejemplo. Serían dos mensajes muy distintos. Así que pues bueno, es algo que simplemente no se podría tal vez compartir o expresar en su totalidad si no existiera estos temas de contenido explícito. Y bueno, es bastante complejo porque entran muchos temas morales, éticos, de valores de cada quien, de situaciones, porque a lo mejor, como les digo, esto podría aplicar en un país y en otro se ve de forma muy distinta. Otro ejemplo que les podría dar es en Inglaterra, ¿no? En Londres, el UK Drill, este estilo de música, de trap, a veces ha llegado a ser censurado por el mismo gobierno allá en aquel país, ¿no? Porque por los temas que hablan, que son temas a veces muy de violencia, pero volvemos a lo mismo. Son artistas que de repente han crecido desfavorecidos económicamente, socialmente, y hablan sobre lo que les tocó vivir. Y no se les puede censurar porque no por ignorar, por ejemplo, la pobreza o la delincuencia va a desaparecer. ¿Okay? También es peligroso ignorar ese tipo de cosas y hacer como que no existen, porque en cualquier momento nos van a devolver la mordida. Ok, pues espero que les haya gustado este pequeño podcast, que les haya hecho reflexionar un poquito, que la música, como puede ser algo para disfrutar, también puede ser algo para reflexionar, para comunicar y transformar a aquellos que están escuchando, como espero que lo haya hecho este podcast. No olviden dejarme un comentario aquí en YouTube, si es que lo están escuchando aquí, dejarme una sugerencia para futuros podcasts, si estás escuchando en Apple, en Spotify. Guárdame en la lista de reproducción y escucha también los otros episodios de podcast y todos los que van a venir para que no te los pierdas. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima.